Por eso nosotros venimos de una rama del cristianismo, no sé si alguna vez han escuchado a los hermanos libres. Es pues una iglesia muy conservadora, pero que en realidad está muy apegada al estudio directo de la palabra de Dios. Y bueno, de ese contexto venimos, y desde que se ha tomado el ministerio de la palabra, ahora sí podemos decir ancestralmente desde mi familia, y ahora que yo puedo abrir la palabra de Dios, no puedo hacerme a un lado del contexto de la Biblia. El día de hoy me dijeron que era tema libre y dije, pues en libertad, movámonos y vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Y el libro de Josué contiene enseñanzas maravillosas. Vamos a encontrar que cuando llegamos a Josué va a surgir un caudillo que va a estar prácticamente emergiendo de lo que había sido la muerte de un gran hombre de Dios. Él iba a estar a la sombra prácticamente de un gigante que había estado en el monte recibiendo palabra directamente de Dios. Y ahora al pueblo le tocaba, bajo este nuevo líder, entrar hacia la tierra prometida. Muchas veces no entendemos o no comprendemos el hilo de la palabra de Dios, no entendemos el contexto, cómo nos lleva el libro desde Génesis a este punto que vamos a ver en Josué, y cuál es la historia que va viviendo el pueblo de Israel. Sin embargo, ahora, como no tenemos cantos, podemos dar un poco de contexto, ¿no? Podemos irnos sumergiendo en la palabra, porque la enseñanza es importante, pero también es muy rica en varios elementos que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver a Dios creando el mundo en 6 días, descansando en el 7º, crea al hombre, Adán y Eva, ellos fracasan en el huerto, tenían que hacer algo. Sin embargo, en ese fracaso Dios interviene en su gracia porque les da la oportunidad de morir. Muchas veces creemos que la muerte es un castigo de Dios por la desobediencia, pero es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense al hombre viviendo eternamente en su pecado. Sería algo que totalmente degradaría a la humanidad. Es más, mientras más viejo, luego se dice, mientras más viejo, más mañoso es la persona, ¿verdad? Bueno, eso es una realidad. Entonces Dios dijo, pues ahora al hombre le tocará morir. El hombre fracasa ahí dentro de ese tiempo y entonces entra a una nueva economía de Dios. Ahora Dios le dice, pues ahora en tu inocencia pues no pudiste obedecer, ahora en tu conciencia yo espero que me busques. Pero llegamos a Génesis capítulo 6 y dice la palabra que todo pensamiento del hombre era de continuo al mal. Conscientemente el hombre, en vez de buscar a Dios, se decidía por el mal. Cuando dejé de oír cantos, dejó el contexto. Seguimos avanzando y entonces Dios salva a 8 personas después de decidir destruir la tierra con un diluvio. Los salva y entonces los baja hacia una nueva economía y les dice, bueno, en inocencia no decidieron obedecerme. En conciencia, ya conscientemente se van por el mal, destruyó la tierra, pero salva a estos. Bueno, bajen. Y no sé si se acuerdan que por ahí viene un hijo de Noé, y entonces ve su desnudez y le cuenta a sus hermanos. Y entonces Noé, al momento de estar consciente, plantó una viña, se le fermentó, se tomó y cayó en embriaguez. Despierta y ve que su hijo se había burlado de él. Entonces viene y le da una maldición y le dice, por cuanto hiciste esto vas a ser maldito. Y entonces ahora tus hermanos van a ser los que se enseñorearán de ti, porque no has sabido entender que yo soy tu padre. Como diría Darth Vader, ¿verdad? Yo soy tu padre. Entonces en ese momento pone a quienes tenían que reinar y pone a quienes tenían que ser esclavos. Pero adivinen qué pasa en el fracaso del hombre. El que tenía que ser esclavo dice de la descendencia de Cus, que por cierto Cus significa el negro, era un hombre de piel oscura. Entonces este hombre llamado Nimrod, hijo de esta descendencia, hace una torre llamada Babel y hace la primera ciudad. Dice que es el primer poderoso de la tierra y ahí fracasa nuevamente el hombre. ¿Por qué? Porque en vez de reinar quien debía reinar, ahora estaba reinando quien debía ser esclavo, y eso es un fracaso. A esa etapa se le lleva el gobierno humano y no se estaba efectuando como se debía. ¿Qué pasa? Que entonces Dios dice, ya no voy a tratar más con la humanidad, y entonces pone sus ojos en un hombre. ¿Saben ustedes quién es ese hombre?
Abraham, Génesis capítulo 12, y dice, bueno, ahora de este hombre voy a hacer una gran nación. Y le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, pero sale de su tierra, pero no de su parentela, porque se va con su padre. Hasta que muere su padre, él puede seguir. Y Dios le empieza, ahora dice, no voy a tratar con toda la humanidad, voy a tratar con un hombre del cual haré una nación. Sabemos que de él surge la nación de Israel, él es el patriarca. Y entonces, en ese momento en el que Dios empieza a hacer tratos unilaterales, ¿por qué les digo unilaterales? Porque Dios le promete cosas que no dependerían de lo que él hiciera. Dependían únicamente de que Dios se lo prometió y como tal se lo iba a cumplir. Este hombre es Abraham. Y entonces le dice, habrá una gran nación de ti, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Y empieza Dios a desenvolver la historia de Abraham, donde nosotros creemos que Abraham anduvo perfecto e intacto y vemos caída tras caída y tras caída de Abraham y cómo Dios le sigue reiterando que iba a cumplir sus promesas en él. Ya casi se acaban los cantos, ¿verdad? Entonces avanza la historia de Abraham, le da un hijo, Isaac, de ahí ya sabemos de Isaac nace Jacob, a Jacob le nacen sus 12 hijos, pero ahí ya estamos en un periodo llamado de la promesa. Ojo, es importante, la promesa que Dios le prometió a Israel la va a cumplir por completo en algún tiempo, porque no está completamente cumplida la promesa a Abraham, porque son promesas eternas. ¿Ok? Entonces, en ese periodo, dice que tiene a sus hijos, venden a José, van sus hijos, después tienen hambre, todo el pueblo de Israel van a Egipto, encuentran a José, José les da de comer, obviamente no lo reconocieron, ya sabemos esta historia. Y ahí se quedan. Por la desobediencia de Abraham al principio bajó a Egipto cuando tuvo hambre y Dios le dijo, 400 años estará cautivo mi pueblo, y se cumple. Más adelante muere José, surge un faraón que no conoció a José, y entonces por lo tanto, este faraón vio que crecía el pueblo demográficamente de tal manera que dijo, vamos a matar a los niños, y ahí sale Moisés. ¿Recuerdan? Ahí estamos en Éxodo. Ya todo lo que les conté era Génesis, ya estamos en Éxodo. En el Éxodo, ¿qué pasa? Viene Moisés, ya sabemos que crece en los palacios del faraón, pero cuando ve a uno de sus hermanos que está siendo maltratado, entonces viene y mata a un egipcio. Después se da cuenta que lo descubrieron, corre hacia un lugar donde va a estar un buen tiempo, y entonces Dios lo llama ahí en el monte donde una zarza ardía. ¿Sí hemos leído esta historia? Si no, vieron la película, ¿no? Bueno, ardía la zarza y entonces le dice, ve por mi pueblo. No vamos a andar, va por el pueblo, hace prodigios, hace señales, y entonces empiezan a salir de ahí. Y llegan a través de grandes señales como el mar que se abrió, llegan al monte donde se les iba a dar la ley, y ahí empieza un nuevo periodo, el periodo de la ley. ¿Saben la ley de qué parte de la Biblia abarca? De Éxodo capítulo 20 hasta Hechos capítulo 1 versículo 8. Todo eso es la ley dentro de la palabra de Dios. Fíjense cuánto tiempo dura la ley en sus Biblias, que si lo agarran con sus dedos, Éxodo capítulo 20, Hechos capítulo 1, va a ser la parte más gorda de la Biblia. Fíjense, yo les puedo decir que aquí está la ley, en esto de mi Biblia. ¿Dónde está el origen de los patriarcas? Aquí está. Esto es la ley. Y cuando nosotros nos vamos al periodo de la gracia, pues yo puedo agarrar mi Biblia acá. ¿Se dan cuenta cuánto es de la ley? Bueno, eso nos encontramos en nuestra iglesia, que la gente estaba estudiando nada más esto y estaba dejando esto aparte. Y nosotros diremos, bueno, ¿y cuál es la importancia de esto? Pues si es la ley, ya es un periodo en el cual yo no vivo. Sí, pero aquí Dios se fue revelando de maneras maravillosas, y aquí hay grandes enseñanzas, de tal manera que llegamos a Corintios y dice, bueno, lo que le sucedió a los patriarcas para nuestra enseñanza sucedió, y por eso vamos a seguir avanzando. Éxodo 20, monte Sinaí, se le da la ley a Moisés, baja y el pueblo tiene ya sus 2 becerros de oro, ya se están desviando, o sea, ya la ley desde que empezó fracasó porque ya estaban infringiéndola.
aunque ni se las habían dicho, ya estaban infringiéndola como tal. Y entonces sube nuevamente Moisés y de ahí se empieza a dar la ley. ¿Saben ustedes la ley donde empieza? Ahí en el 20, pero se explica muy detalladamente en el libro de Levítico. ¿Ustedes saben geográficamente dónde sucede el libro de Levítico? A las faldas de ese monte Sinaí. Todo lo que lean desde Éxodo 20 y todo Levítico hasta Números capítulo 8 siguen en esas faldas del monte Sinaí. Ahora, ¿por qué se llama el libro de Números? Porque van a ser censos. Porque terminando de toda esta explicación detallada de la ley en Números, sucederá que el pueblo entonces va a salir caminando desde ahí hasta un lugar que se llaman los montes de Moab. ¿Saben qué pasó ahí en los montes de Moab? Vino un hombre llamado Balaam. ¿Han escuchado de él? Este hombre Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel. Dios no se lo permitió. Hasta la burra habló, ¿verdad? Ahí. Si habló la burra, pues cómo yo no voy a poder estar aquí. Si Dios hizo hablar a la burra. Y no pudo, y dijo, no haya agüero ni haya maldición contra Israel. ¿Por qué? Por la promesa Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esto lo entendió Balaam. Pero le dijo a Balac el rey, pero yo sé cómo puedes maldecir a este pueblo. Y eso tal vez no lo vemos aquí, pero más adelante lo dice la palabra de Dios. Le dijo, no vamos a poder maldecirlos con la palabra, pero agarra mujeres moabitas y mételas al campamento y vas a ver cómo van a empezar a fornicar delante de su Dios. Y entonces empiezan a fornicar y Dios se enoja de tal manera que dice, quien esté conmigo que agarre su espada y que mate al hermano que caiga en pecado, que vea que está cayendo en pecado. Esa tribu que toma su espada se llaman los levitas y ellos van y ejecutan el juicio de Dios. Y entonces así termina el libro de Números. ¿Por qué hay dos censos en el libro de Números? Primero cuando salieron de las faldas del Sinaí y después cuando llegan a los montes de Moab, que ahí está mortandad por la espada de sus hermanos, se tiene que volver a contar el pueblo. Murieron muchos. Por eso se llama el libro de Números. Si no sabían, ya saben por qué se llama Números. Ahora llegamos a Deuteronomio y ya estamos al piececito de Josué, que es lo que vamos a entender. Deuteronomio se traduce como la segunda ley. Y no es que Dios haya dado una segunda ley, sino que le tienen que repetir al pueblo de Israel la ley para que les quedara claro. Y así es como termina el libro de Deuteronomio. Moisés enseñándoles nuevamente la ley. ¿Por qué? Porque vagaron 40 años en el desierto. Y entonces les enseña la ley. Moisés sube al monte Pisga, que es un monte muy cerquita de donde ahorita nos vamos a ubicar geográficamente en José. Y ahí Dios dice que Él lo ve morir y lo entierra en algún lugar que no sabemos. ¿Okay? Y así termina Deuteronomio. Ahora, vamos a Josué. Y ahí nos vamos a encontrar con este caudillo naciente, que entonces tenía una gran tarea en sus manos, era seguir con lo que había iniciado Moisés, que era sacar al pueblo e introducirlo en la tierra prometida. Ojo, ahí nada más nos echamos un caminito que si lo hubiéramos contado en tiempo se hubieran llevado un mes en línea recta, pero por la incredulidad del pueblo vagaron 40 años hasta llegar a ese punto. Ahora ustedes saben qué pasaba cuando a un hombre se le circuncidaba. No podía salir de la cama durante 3 días, que es lo que dura la cicatrización de la circuncisión. Por lo tanto, en esos 40 años que vagaron, todos los que fueron naciendo no fueron circuncidados. Aquí teníamos un pueblo de incircuncisos en Josué, los cuales llegaron a poseer la tierra prometida, pero una señal del pacto era la circuncisión. Entonces llegan, se paran ahí en el campamento del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque para entrar a Israel, si tienen por ahí un mapita en su Biblia, hay que pasar el río Jordán para entrar desde el punto donde estaban. Y entonces fíjense lo que le dice Dios a Josué. Y vamos a ver también, porque es bien importante, cómo se inicia nombrando a Josué y cómo se le va a terminar nombrando en el libro de Josué. Dice, fíjense, Josué 1, que ya se chocaron.
No. ¿Seguros? No. Bueno, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Y cómo se le dice después? Servidor de Moisés. Así empieza su campaña Josué, como un servidor de Moisés. Ya tú cuando vayas al final del libro de Josué, ya no se le va a decir servidor de Moisés. Fíjense cómo se le dice en el 24, 29. Si alguien me lo quiere leer para que no lo duerma yo. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces, primero, ¿qué se dice de Josué? Que era servidor de Moisés. O sea, estaba siguiendo un legado de un hombre, pero al final se dice que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Entonces, en unas 25 hojas, un siervo de un hombre se convierte en el siervo de Dios. Y hoy vamos a encontrar una lección grandísima acerca de un hombre llamado Acán. Tal vez ya hayan leído esta historia y si no, hoy la vamos a ver a profundidad. Pero vamos a encontrar una lección que es muy importante para nosotros como hombres. Es una realidad que el ministerio de la iglesia, Dios lo ha dejado para que el hombre lo lleve adelante. Y es muy importante ver cómo Dios pone un hombre que le da tareas muy específicas, pero también le da promesas muy específicas. ¿Saben qué le dijo Dios? Le dijo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No dice que yo les daré, dice que yo les doy. O sea, esto ya es de ustedes, nada más pasen el Jordán y empiecen, ¿no? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Y qué dice versículo 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿quién podría hacer frente? Nadie le iba a poder hacer frente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se lo había prometido Dios. Pero ojo, muchas de las cosas que vemos cuando estamos en otras iglesias es las puras promesas, ¿no? Está bonito, sí, una promesa, pues la hago mía. Pero cuando viene la responsabilidad parece que se nos acabó el tiempo para leer la palabra y no lo leemos. Porque aquí Dios ya dijo, nadie te va a poder hacer frente. Pero hay condiciones, fíjense. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría. Y fíjense, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y decimos, pues lo que me toca es esforzarme y ser valiente. Pero dice, esfuérzate y ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, a veces nos confundimos y decimos, nada más nos toca esforzarnos y ser valientes. Y hoy se está hablando de la armadura, ¿no? Y creemos que como los caballeros del zodiaco, le decimos, dame tu fuerza, Pegaso, ¿no? Y se me pone la armadura automáticamente, ¿no? Pero así no es la cuestión. La cuestión es esfuérzate y sé valiente para guardar la ley que diga mi siervo Moisés. Entonces, esto es lo primero que debemos tener el día de hoy como enseñanza. Nuestro esfuerzo debe estar totalmente puesto en entender qué es lo que Dios quiere para mí. Pero ¿cómo voy a entender si puedo pasar días por el frente de mi casa ahí en la mesa con mi Biblia cerrada o tal vez abierta? Porque a veces creemos que por ósmosis se nos van a meter los conocimientos de la palabra. Y no, la verdad es que no podemos decir que amamos a alguien si no queremos escuchar su voz. Y si queremos escuchar la voz de Dios, hay que leer su palabra. Si quieren escuchar audiblemente la voz de Dios, ¿saben qué tienen que hacer? Un encuentro donde leerla en voz alta. Esa es la voz de Dios, su palabra.
¿Okay? Entonces, el esfuerzo y la valentía se debe usar para cumplir la ley como Dios la dejó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y fíjate para qué, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Obviamente, si yo voy a la palabra de Dios, si yo la cumplo y voy a emprender algo, va a ser bajo los reglamentos de aquí, porque hay veces que emprendemos cosas en nuestra vida que son según nuestras concupiscencias y según lo que me va dictando mi corazón. Pero si yo estoy apegado a la palabra de Dios, definitivamente va a ser conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Esfuérzate y sé valiente, ¿ok? De ahí lo repite Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, esta ya es la tercera, porque la primera fue en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Después en el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y después en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Pero ya le dijo anteriormente, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Ve por el camino, porque si no, esto no se cumple. Y esa es una de las características de la ley. ¿Saben por qué? Porque la ley, si alguien la cumplía, recibía las bendiciones escritas en ella. Pero si alguien no la cumplía, recibía las maldiciones. Cosa que no le fue dado a Abraham. A Abraham se le dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Tú te esperas como, sí, pero ¿y qué tengo que hacer? Y Dios no le pidió nada a Abraham. Se llaman promesas incondicionales. Pero esto es una promesa condicional. Mientras no te desvías, te va a ir bien. Entonces aquí viene Josué y entonces manda a los oficiales del pueblo y les dice, bueno, pasen por el medio y como ya vamos a pasar en 3 días el Jordán para poseer la tierra, entonces nosotros nos vamos a preparar para esto. Y les empieza a citar la palabra de Dios y les empieza a decir cómo es que van a pasar ese Jordán. Caemos al capítulo 2, ojo, no pierdan de mente esto, Dios ya les dijo, nadie te va a poder hacer frente. Llegamos al capítulo 2 y entonces vemos que Josué envía unos espías. Y estos espías entran a una ciudad llamada Jericó. Y entonces ahí encuentran a una ramera llamada Rahab. Y ahí en lo que espían, los empiezan a seguir algunos y se esconden en la casa de esta mujer. Y Rahab empieza a hablarles de cómo Dios estaba confirmando lo que iban a hacer, porque les dice ahí en el versículo 8 del capítulo 2, antes que ellos se durmiesen, ellos subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Se dan cuenta? Una mujer gentil y ramera confirmándole lo que Dios le había dicho a Josué en el capítulo anterior. Era ya conocido por ellos. Dice que había un gran terror del pueblo sobre ellos porque Dios había hecho grandes cosas con ellos en el camino. Entonces al llegar, el terror de Jehová sobre los pueblos circunvecinos estaba totalmente arraigado en el corazón de ellos. Ellos tenían temor. Ahora Jericó, que es la ciudad donde entraron, era una ciudad que a cierta hora cerraba sus puertas. Saben que sus puertas las tenían que jalar varios caballos porque eran puertas muy anchas. Eran puertas que si cerraban, ya había habido muchas naciones que habían intentado conquistarle y no habían logrado penetrar sus muros. Esa era la fama de Jericó. Entonces estos hombres van y le dice a esta mujer, tenemos miedo porque pues ya sabemos que aquí nos vamos y ustedes vienen. O sea, ni siquiera confiaba en sus propios muros porque sabía que Dios estaba con ellos. Le dice, por favor, salven a mi familia. Y le dice, sí, te vamos a salvar, pero no digas nada que estuvimos aquí. Está bien, lo vamos a hacer así, amarra un cordón color grana ahí en tu ventana, cuando vengamos, el que no esté adentro no se salva, Y esta mujer tuvo fe y metió a todos los que pudo en su casa y esos se salvaron. Bueno, pero ahí está la confirmación, capítulo 2. De ahí avanzamos al capítulo 3 y entonces Dios muestra el apoyo a su pueblo. ¿Saben cómo? Porque ellos van a empezar a caminar y cuando empiezan a caminar, entonces les dice que vaya el arca
alrededor de 900 metros adelante, porque eran 2000 codos, esos son 900 metros. El arca representaba la santidad de Dios y les dijeron: ni se acerquen, solo los levitas designados que empiecen a caminar. Y ellos empiezan a caminar de tal modo que van avanzando y atrás va el pueblo de Israel. Pero hay una cosa que no consideramos aquí. ¿Saben qué está pasando aquí? ¿De qué comía el pueblo de Israel? ¿Ustedes saben de qué comía el pueblo de Israel aquí? El maná les seguía cayendo del cielo. Donde iban y caminaban, el maná seguía cayendo. Ahí estaba el sustento de Dios. Y ellos empiezan a caminar con el arca, y cuando tocan con su pie los levitas, los sacerdotes levitas, el agua del Jordán se abre. No sé si ustedes sabían, pero es la segunda vez que el pueblo de Israel va a pasar en seco. Primero en el Mar Rojo con Moisés, y ahora Dios también avalando esta misión que le dio a Josué, también les abre el mar. ¿Y saben qué pasa con estos hombres? Dice, les abre el río Jordán. Y dicen, pues este es como Moisés, y ahí lo reconocen como su líder, a Josué. Esto es lo que pasa cuando van caminando y Dios no deja ni siquiera que se mojen los pies. Una vez que pasaron el Jordán en seco, entonces acampan en un lugar llamado Gilgal. Y ya acampados en ese lugar llamado Gilgal, Dios le dice: ahora sí, llegó el momento, ya llegaste al lugar donde tenías que estar. Circuncida a todo el pueblo. Ese pueblo de incircuncisos ahora iba a ser el pueblo circuncidado de Dios, como lo había pedido en el pacto. Y entonces ahí empezarían las cosas buenas que le sucederían al pueblo de Israel. Bueno, ya estamos aquí, vamos a celebrar la Pascua, prepárense, ya están circuncidados, ahora vamos con la Pascua. Pero ¿saben qué hay en ese mismo capítulo? Celebran la Pascua y ¿saben qué pasa el siguiente día? Les deja de caer el maná del cielo, porque el maná del cielo era solamente para el camino. Ya llegados al lugar de la promesa, entonces empiezan a comer del fruto de la tierra. Y esta es una señal bien grande de parte de Dios. Dice capítulo 5, versículo 12. Sí. 12. Sí, quien quiera leerlo lo puede leer. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Te dan cuenta? El maná tenía un objetivo y era alimentarlos mientras estaban en movimiento. Y aquí era la señal más clara de que habían entrado a la tierra que Dios les iba a dar. Entonces ellos ya traían la confianza de parte de Dios. Pero ¿saben cuál es una confianza aún más grande? Que aparece del versículo 13 de ese capítulo hasta el final. Un hombre que un príncipe de los ejércitos, dice versículo 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: no. O sea, ni otro le dijo: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Antes de que avancemos, ¿qué pasaba cuando un ángel se le arrodillaba a una persona? Le decía que no. Levántate, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Nada. Dice: quítate el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. El príncipe del ejército de Jehová estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hacerles una alusión, porque tal vez nosotros no sepamos esto, pero cuando el pueblo de Israel, ya en nuestra época contemporánea, estaba regresando después de una batalla que se llamó la batalla de los 6 días, la guerra de los 6 días, dicen que ya estaban regresando muchos al pueblo de Israel, nuevamente ya en nuestro siglo pasado.
Y un reportero del New York Times escribió que cuando iba entrando el pueblo de Israel se veía como un hombre con una espada desenvainada en los montes, y que se veía así un hombre de mucha presencia ahí. Ahora yo no les voy a decir quién era, yo no puedo deducir ni llegar a una conclusión, pero cada vez que su pueblo regresa a su tierra, Dios está cumpliendo sus promesas. Y hasta se me pone la piel chinita de pensar cómo aquí el mismo Señor Jesucristo, en una teofanía en el Antiguo Testamento, le está apareciendo a su pueblo para entrar a la tierra que les va a dar. Fíjense, empezamos capítulo 6. Sigo con contexto, y creo que ya terminaron de cantar, pero nos vamos a ir rápido, ya nada más le estamos echando mantequilla al asunto para que resbale, ¿verdad? Amén, amén. Capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada por completo, estaba bien sitiada, llegaron, iban a caminar 6 días alrededor sin gritar ni nada, y llegado el momento Josué les iba a decir griten, y no sabemos qué va a pasar, pero así me lo mandó Dios, ¿no? Llegamos al capítulo 15 y aquí empieza el meollo del asunto. Al 7º día se levantaron a despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y hay que poner un especial énfasis, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Maldito. Pero en la extensión de la palabra completa significa algo maldito, entregado a la destrucción. Es decir, un anatema, su final era destruirlo. Y dice: solamente Rab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces le estaba diciendo: no agarres de lo que está entregado a la destrucción, porque si lo tomas, entonces harás al campamento algo entregado a la destrucción. Dios le estaba dando una orden muy clara, y nada más les dice: sí, nada más cuando agarren la plata y el oro, y eso va a entrar al tesoro de lo que era el tabernáculo, pero solo eso, todo lo demás se va a destruir, no pueden agarrar nada. Y esta era la instrucción clara. Ahora, ¿qué pasa? Capítulo 7, y ya entramos completamente en el tema. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Quiénes cometieron? Los hijos de Israel. Es decir, todos fueron culpables de lo que pasó aquí, y vamos a leer que fue una persona, pero todos fueron culpables. Dice: porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Acán. No, contra los hijos de Israel. Contra los hijos de Israel. Aquí hay un principio bien grande. Aquí dice: pero los hijos de Israel cometieron el pecado. Sin embargo, Acán, hagan de cuenta que si yo puedo agarrar un montículo de tierra y estoy buscando una aguja en un pajar, dice: todo el montículo cometió el pecado, pero esta aguja en el pajar, que es de esta familia, que es de estos tipos, de la tribu de Judá, del pueblo de Israel, ¿no? O sea, estaba bien metido en las profundidades del pueblo de Israel esto. Aquí lo primero que vamos a encontrar es un hombre tomando de algo que ya se había dicho que no tomara. ¿Saben por qué pasa esto? Se llama incredulidad. Este hombre no creyó lo que habíamos leído en el versículo del capítulo anterior, que si tomaban harían un anatema a todo el campamento. No lo creyó. Es decir, era un hombre que no tenía la correcta dimensión de lo que significaba la palabra de Dios, que Dios hubiera hablado para que no hicieran algo. Sin embargo, dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai.
Y aquí tú podrás decir, bueno, ¿y José qué? ¿No? Pero hay un error bien grande. ¿Por qué? Porque habían obtenido una gran victoria. Ustedes saben que cuando se ve satelitalmente Jericó, se ve una ciudad en ruinas como si una mano lo hubiera aplastado. Si no me creen, busquen imagen satelital de Jericó el día de hoy. O sea, Dios les dio una victoria arrasante sobre este pueblo que no creía que se pudieran derrumbar sus muros. Dios hizo esto. Entonces es bien fácil, cuando yo tengo una victoria grande en mi vida, es bien fácil entrar confiado a lo siguiente, ¿no? Y digo, pues si ya tuve una, ¿por qué no dos, no? Jericó era la fortaleza más grande de aquel tiempo. Entonces agarra a José y dice, bueno, pues ahora voy a enviar a hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén hasta el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. ¿Qué es lo que hace José? Dice, ya ganamos, vamos a la siguiente. Entonces dice, en vez de ponerse sobre sus rodillas y orarle a Dios por la siguiente campaña que iban a iniciar, lo que hace es mandar gente que reconozca. ¿Y saben qué es esto? Esto es exceso de confianza, porque dijo, no, pues con esta fuerza de ejército que traigo, pues también me voy a peinar a aquellos y hasta de raya en medio, ¿no? Los mando, veo cuántos son y les caemos. Y fíjense, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Exceso de confianza. ¿Saben qué tenía que hacer José? Sí, ya salimos de Jericó, pero Dios nos dijo algo muy importante, que el que tome del anatema va a ser anatema el pueblo. En eso se debió haber enfocado Josué y no se enfocó en ello. Fíjense, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pero espérate, vamos a rebobinar la película, ¿no? Josué capítulo 1, versículo 5. Vamos a volver a leerlo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué desfallece el corazón del pueblo? Pues porque había una promesa, o sea, nadie me va a poder hacer frente. Ellos ya tenían el concepto muy claro desde que Dios derrumba el muro de Jericó. Dicen, no, pues efectivamente nadie nos va a poder hacer frente, ¿no? Si traemos a Dios de nuestro lado, ¿quién va a poder? Pero se les olvidó lo siguiente que les dijo: esfuérzate y sé valiente en guardar, en cumplir. Entonces a veces nosotros nos enfocamos en lo que verdaderamente es más difícil, que es llevar una campaña, ir, preparar. Dice la palabra de Dios, pues nosotros preparamos los caballos para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Entonces todas las victorias que el pueblo llevara en sus hombros tenían que ser por parte de Dios, no por parte de sus planeaciones militares, no por parte de su confianza en ver y espiar y decir, con 3,000 les damos fácil a estos. Era un pueblito a donde fueron. Sin embargo, dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua por el pecado de uno. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta que un hermano mío que cae en pecado muchas veces es mi responsabilidad. Pues aquí estamos un grupo de hombres. ¿Cuántas veces nos preguntamos entre nosotros cómo estamos? ¿Por qué? Porque a mí yo pensé en este tema porque esta misión, este lugar lleva 1 año, si no me equivoco, ¿verdad? Tienen 1 año que han empezado aquí. ¿Y saben qué? Lo importante es guardar la palabra de Dios. Y si alguno de los que están aquí de ustedes
forma parte, tal vez no reconocida por la iglesia, pero forma parte del liderazgo de este lugar, depende cuidarnos los unos de los otros. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios 27-23. Quien lo tenga lo puede leer, 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Saben que estos son consejos de un rey a otro rey? Dice, ten cuidado del estado de tus ovejas. Pero ¿saben que nosotros muchas veces creemos? No, es que eso es nada más una cuestión del pastor. ¿Saben que aquí por un hombre que cayó, sobre quién cayó todo lo demás? Sobre el pueblo. Aquí donde dicen, y cayó la afrenta sobre Josué. No, era una cuestión general del pueblo. ¿Y quién desfalleció? Dice, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón de Josué vino a ser como agua. No, el corazón del pueblo. Entonces aquí hay una responsabilidad bien grande y tienen una oportunidad, porque a veces nos gustaría, estando en la iglesia, ya nosotros somos 80 miembros, se reúnen 160, pero 80 han decidido involucrarse en la iglesia. Y saben, luego decimos, ¿cómo no cuando éramos poquitos nos dedicamos a cuidarnos entre nosotros? Porque así, si nos íbamos reproduciendo, ¿no? Si nos íbamos multiplicando, entonces así podrían cuidar ya un sector de unos, otro sector de otros, pero porque se puso la base de esto. Sin embargo, aquí se nos da la enseñanza. Hay que cuidar el estado de las ovejas. Ahora fíjense, primero desfallece el pueblo, pero después, versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos a un hombre, a un líder, ahora sí, que entonces él ya entra en un estado de, ¿cómo se llama cuando se ponen los moños? De luto. Entra en un estado de luto, rompe sus vestiduras, se postra sobre tierra. Ahora, no tan solo el pueblo desfallece, también el líder desfallece, y no nada más el líder, sino todos los ancianos que tenían también desfallecen. Y entonces empieza a preguntar, bueno Dios, pero tú nos sacaste de ahí, ahora se van a enterar los pueblos y tu nombre va a ser vituperado, y saben que es parte del pecado. ¿Cuántas veces dicen, pues mira, el cristiano, ¿no? Estamos viendo ahí una serie del creyente en su lugar de trabajo, y a mí me pasaba algo muy curioso. Yo tengo un laboratorio de electrónica, y entonces sucedió que un día estos muchachos, yo di una orden directa a mi mamá, que también la tengo ahí trabajando. Le dije, por favor, dile a los muchachos que va a venir un flete, que ayuden a la señora que va a subir las cosas a su casa, que la ayuden a subirlas. Estos pelados eran como 10, los subieron en 5 minutos. Pero yo los metí a través de un programa de gobierno y dicen, no, pero es que eso no viene en el programa. Le dijeron ahí a quien se le dio la orden, no, eso no viene en el programa, que vamos a bajar, ni conocemos a la señora esa, ¿no? Y entonces se desobedecieron, llegué, me salieron un poco de chispas y les dije, váyanse todos a su casa, no los quiero ver hasta que yo les llame por teléfono. Y entonces uno de ellos llegó y le dijo a su papá, me corrieron. Entonces yo llegando al otro día temprano, ahí estaba el papá. Dice, oiga, fíjese que somos cristianos.
Y esa fue mi sorpresa más grande. ¿Cómo que son cristianos? Sí, somos cristianos. Y dice mi mamá, oiga, su hijo es el más grosero, entonces que dice más leperadas. Nosotros tenemos un cochinito y está lleno. Cada grosería que dicen echan ahí un peso. Ya los llevé a los cortes brasileños como 3 veces a comer porque está atascado el cochino. Y ese es el niño que más groserías dice. Y entonces muchas veces resulta que el nombre de Dios puede ser vituperado por nuestro testimonio como personas. Fue una sorpresa para mí enterarme que, bueno, yo no puedo dar fe de que ese muchacho es creyente, su padre sí, ¿no? Pero muchas veces el nombre de Dios es vituperado por nuestro testimonio. Y no tan solo por nuestro testimonio, sino por el pecado que cometemos. ¿A poco creen que, bueno, luego porque son gente de mucho renombre, pero cuando nos enteramos de, no, es que el pastor de tal iglesia cayó en pecado, se habla mal de la iglesia, no tan solo del pastor? Pero eso es lo de menos. El nombre del Señor es vituperado por nuestra causa, y esto es lo que estaba diciendo Josué. ¿Qué vas a hacer a tu nombre tan grande? Pero me encanta la respuesta del Señor, porque le dice, versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, primero así de entrada, así, ¿qué te andas postrando? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué es lo primero que le dice Dios? Tú eres el líder aquí, yo te puse a ti delante, levántate porque te toca ver lo que tenías que ver desde el versículo 1, ¿no? Antes de mandar gente a Jai, lo que tenía que hacer Josué es ver cómo estaba el pueblo, para eso lo puso Dios. Entonces viene y le dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Es decir, ahora el pueblo de Israel estaba maldito y estaba entregado a la destrucción. Y sí, si venía otro pueblo lo iba a destruir. Si los agarraba ahí en ese momento, los iba a destruir, porque Dios no iba a estar peleando por ellos. El príncipe de los ejércitos, al que había saludado Josué, no estaba presente en ese momento. Levántate primero, fíjense. Ya aquí empieza Dios a decirle, vas a tomar las acciones necesarias para corregir esto. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Ahí está. Primero dice, levántate y santifica al pueblo. Es lo primero. Después, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Pero aquí me llama mucho la atención una cosa. Se hace un proceso para poder llegar a encontrar quién había cometido el pecado. Pero dice, versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema. Y aquí tienes que entender una idea bien clara. No puede ser sorprendido el que confiesa, ¿verdad? ¿Cómo vas a sorprender a alguien que confiesa? Entonces, aquí Dios pone un proceso largo para darle la oportunidad a un hombre de que fuera a confesar su pecado. ¿Recuerdan cuando Caín se ensaña con su hermano Abel y le dice Dios, si bien hiciereis, el deseo de tu hermano va a ser para contigo, pero si sigues en este camino de ira, el pecado está a la puerta? Y Caín tuvo la oportunidad
de voltearse de ese mal camino que iba. Y aún así, después mata a su hermano y Dios le da una oportunidad y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, soy yo casa guarda de mi hermano, y eso fue una oportunidad de confesión. Y dice, la sangre de tu hermano clama en mí desde la tierra. Entonces, ¿qué le pudo haber hecho pensar a este hombre que podía burlar un sistema puesto por el Dios creador del universo? No podía burlar este sistema, no había manera de escaparse. Pero saben que el pecado muchas veces nos envuelve de tal manera que pensamos que si hicimos algo y lo logramos ocultar, nunca va a salir a la luz. Pero hay una parte de la palabra del Señor que dice que si nosotros cometemos algún error y no tenemos una disciplina de parte de Dios por ello, hay que preocuparnos porque no somos hijos, sino bastardos. Y ustedes saben que es un bastardo, es un hijo tenido fuera del matrimonio. Bueno, la iglesia en algún día glorioso será el matrimonio de Cristo, pero en la iglesia también habrá gente ahí que no es hijo, que es bastardo. Entonces, si en alguna de esas nos hemos permitido cometer algún pecado y podemos seguir nuestra vida como si nada, entonces no somos hijos. Y es algo de preocuparnos verdaderamente, porque lo peor que me puede esperar no es lo que me pueda pasar aquí, es lo que me puede pasar más allá. ¿Okay? Entonces este hombre, de alguna manera, en ese entretejido mental que se hizo, pensó que podría burlar a Dios, que era el que lo estaba investigando, porque no era Josué. Josué nada más era el ejecutor del método que Dios puso ahí, y le da la oportunidad de que fuere sorprendido, va a ser quemado. Y era razón suficiente para decir, ¿sabe qué? Ya ni le busques, yo fui. Pero no, hubo que empezar a hacer la indagación correspondiente. Pero saben que el líder no se pudo quedar tirado en el piso postrado. La acción del líder tuvo que ser levantarse y poner manos a la obra para descubrir. Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Y yo ya a ese punto hubiera dicho, perdóname, Señor. Pero así es la dureza del corazón del hombre. Hizo acercar por casa de los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Fíjense, Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. 4 oportunidades, 4 procesos. ¿Cuánto tiempo creen que le haya llevado? Se cree que a este punto había más de 2 millones de personas ahí. No fue una cuestión de un día ahí. Esto fue una cuestión de tiempo. Y este hombre no pudo entender que la justicia de Dios por eso es justicia, porque Él es justo. Él iba a exigir lo que el pecado merecía. Por eso tuvo que ver a su Hijo en una cruz morir por nuestros pecados, porque su justicia lo exigía. Y Cristo tomó nuestro lugar. Y aquí este hombre no entendió que la justicia de Dios es implacable. Es implacable, no podemos escapar de ella. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Pero ella había sido sorprendido. ¿Se dan cuenta cómo hay muchas veces que en nuestra vida vamos a tener la oportunidad de confesar? ¿Y saben qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Pero hay una condición. Uno empieza si confesamos. Y después dice el capítulo 2, 1 de Juan,
¿Quién me lee el capítulo 2, versículo 1? Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El príncipe del ejército de Jehová ahorita está delante del Padre, esperando que si hay algo, nosotros vayamos y lo confesemos. Fíjense, avanzamos. Y acá respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues, ¿qué dice? Vi entre Sí. los, Así. pues vi entre los despojos. Y, ¿saben cuántas veces van a Sí. encontrar en la palabra de Dios esa acción de ver previamente a cometer un pecado? Yo les menciono una nada más. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sansón, que vio un león que estaba ahí y dijo, pues, está ahí un panal y pues, órale, lo empaco, ¿no? Un hombre que tenía voto de nazareo no se podía acercar al animal muerto. De ahí dice que vio a una hija de los filisteos y fue tras ella. Y cada vez que vemos a Sansón que está viendo, viene el pecado. Cuando era la época de la guerra y los reyes salían a la guerra, David subió al terrado y ¿qué hizo? Vio a una mujer. Y entonces este hombre, fíjense, dice, vi entre los despojos un manto babilónico medio chafa. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí era codiciable el manto, o sea, no lo podemos negar. Pero el manto no va a justificar la consecuencia que va a tener después. Pero sí era muy bueno, y ¿sabes qué? Muchas veces pensamos que, ahora que se está hablando de la armadura de Dios, muchas veces pensamos que los dardos de fuego del maligno nos va a aparecer el diablo con sus cuernos y su trinche, y no, dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. ¿Saben qué es lo más peligroso? O sea, es más fácil a veces traer a una gente que viene del satanismo al cristianismo que traerlo de una secta tan parecida a la verdad, pero que al final de cuentas no coincide en uno de los puntos básicos de la doctrina, que es la salvación, la persona de Dios, la palabra de Dios y lo que creemos acerca del hombre. Es la doctrina básica, eso. Y una secta, si se difiere en alguno de esos puntos, entonces no contiene el verdadero mensaje de salvación. Por ejemplo, el catolicismo. El catolicismo es fe más obras, más sacramentos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que es fe, sí, es fe, más obras. Es más, incluso dentro de nuestros hermanos que podemos decir los evangélicos, ¿no? Que dicen, bueno, para ser salvo tienes que repetir esta oración. Y saben que yo una vez platicaba con un amigo, yo antes iba al gimnasio, y tenía un amigo que pues, yo le hablaba y un día me dice, es que yo ya soy de tu religión. Y le digo, ¿por qué? Porque otro amigo que tengo que es pastor allá, él me habló y me dijo, repíteme esta oración, y él repitió la oración, y ya soy de los de ustedes. No, es que era de repetir la oración. Dice, él me dijo, ¿qué quieres que yo haga? Sí, pero repetir la oración no nos hace salvos, porque si no el poder estaría en la oración, y el único poder está en la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, se nos presenta de formas tan atractivas, tan parecidas a lo mejor, que decidimos tomarlas. Dice, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié primero, y ahí no había hecho nada mal. Bueno, sí, codiciar está mal, pero no había infringido todavía la ley de Dios. Pero cuando lo tomó, entonces ella había incurrido en pecado. Dice, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella.
Josué inmediatamente, ya ahora que no que había confesado, ya había sido descubierto, nada más era de decir que manda inmediatamente mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces ahí ya estaban haciendo lo correcto. Esto lo tendríamos que estar leyendo en el versículo 1. O sea, la culpa completa no la tiene Acán, porque Dios les había dicho: guárdense de no ser anatemas si toman. Y eso incluía que algún pelado que se le ocurriera ver algo que le gustaba, se lo metiera a la bolsa y se lo llevara a su casa. Por eso es tan importante que nos cuidemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces una obra, un ministerio, puede estarse viendo afectado porque hay algo enterrado en medio del campamento que no ha salido. Dios exige santidad. Dice la palabra que Él quiere utilizarnos como vasos limpios. Ahora yo te pongo el ejemplo. Imagínense que yo agarro esa coca, ¿no? Y que agarro con un gotero, voy a la taza del baño y sustraigo una gota y la echo en la Coca-Cola. Y les digo: a ver, ¿quién se atreve a tomarse esta Coca-Cola? Nadie, ¿verdad? O sea, ya sabemos que una gotita contamina todo. Entonces eso era lo que estaba pasando. Una gotita de agua sucia estaba contaminando todo. ¿Y qué era lo que había que hacer? Sacar lo que estaba contaminando al pueblo. Pero saben que hubo que quemar, fíjense. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuando tenía, y lo llevaron al valle de Acor. ¿Te imaginas? Porque seguramente este hombre, cuando tomó eso, no le ha de haber contado a los demás. ¿Por qué? Porque si alguien más, con un poco más de conciencia, hubiera visto que este padre, este esposo, tal vez este hermano, este tío, había escondido algo, y veían el juicio que se venía, porque ya habían dicho que iban a quemar todo, pues seguramente iba a ir a rajar a esa persona. ¿Sabes qué onda? Sí, yo lo vi, por favor no nos hagan nada, yo lo vi. Pero aquí este hombre había escondido de tal manera que nadie se había dado cuenta. Entonces cuando viene, se imaginan a un hombre ver desfilando a su familia enfrente de él, y saben hacia dónde iba su familia: hacia la hoguera. Los iban a quemar. Ustedes se imaginan tener un hijo viéndote a los ojos, a punto de ser quemado por lo que hiciste, y saben que el pecado no es para menos. Hay muchas veces que en medio de nuestros pecados, nosotros como hombres nos llevamos entre las patas a nuestra familia, a nuestros conocidos, a gente nueva que ha llegado a la iglesia por la cual Cristo murió. Nos la estamos llevando por el medio por haber hecho anatema algo que Dios había designado que fuera santo, que son nuestras vidas. Y como tal, contaminamos a la iglesia con nuestro pecado. ¿Saben cuántas horas se gastan en consejerías, en confrontaciones, en andar buscando al que cometió pecado y anda impenitente, en andar buscando al que esté en un ministerio y que ha pecado y pues ahora bajarlo, y gente se va perdiendo en esos procesos? ¿Sabes por qué? Porque a través de estas cosas estamos haciendo anatema al campamento. Así que ahora, fíjense, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, por si les quedaba duda de quiénes. Los apedrearon a todos los que llevaron ahí, y los quemaron después de apedrearlos. Mujeres, niños, asnos, bueyes. Y levantaron sobre él un gran monte de piedras que permanece hasta hoy. Hasta hoy, ¿cuándo es hasta hoy? No podemos decir que hasta hoy nuestro día, hasta el momento en el que esto fue escrito.
Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar fue llamado el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbaciones. Entendemos ahora un poco más de la magnitud. Ustedes están empezando aquí, llevan un año, pero poner un especial énfasis en la santidad que Dios exige de sus hijos es algo que deben velar entre ustedes. Pregúntense, dense un tiempo. Yo sé que muchas veces estamos tan metidos en nuestras actividades diarias que no nos da tiempo de ir y preguntarnos cómo estamos, pero vale la pena. Vale la pena, porque si no, luego decimos, pues ahora tenemos este proyecto con la iglesia y vamos a ir al parque a predicarles a la gente aquí en Cardel. Y decía una hermana, pero lo hicieron de unos que allá lo hicieron en su pecado porque se les vino la lluvia, le iban a dar de comer a la gente y en vez de llegar los 100 llegaron 600. Dice, eso ni era de Dios. Y pues sí había pecado después que buscaron en esa iglesia que querían hacer. Pero es importante entender que cuando Dios pide algo, lo importante es su palabra. Hay que poner un énfasis en la palabra de Dios para no caer. Y saben que muchas veces tenemos igual cuestiones para decidir y decimos, bueno, yo puedo decidir esto, dale, dice la palabra que está mal, pues ni me acerco, ya no lo hago, ¿no? Pero después digo, bueno, no dice la palabra que está mal, pero el Espíritu, mi conciencia a través del Espíritu Santo, dice la palabra que lo que no procede de fe es pecado. Y ahí está nuestra segunda traba. Si no lo dice la palabra, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿sabes cuál es la tercera? Si yo voy a hacer algo y la palabra no dice nada y tampoco el Espíritu me redarguye de algo, es ocasión de caer para mi hermano. Porque dice la palabra que si estoy haciendo algo y es ocasión de caer para mi hermano, ya no ando en amor. Y entonces es pecado. Les cuento algo curioso. Hoy venía ya con mi esposa y estábamos por salir y pues no sabemos también a veces a qué congregaciones vamos, y mi esposa venía de pantalón. Estamos así y le digo, oye, ¿a qué tipo de congregación vamos? No sé. No, pues yo tampoco sé. ¿Qué hacemos? ¿Tirarse el pantalón o no? Pues para no errarle, ponte un vestido y vámonos. Es que no me rasuré las piernas. Digo, pues rasúratela rápido y vámonos porque ya se nos hace tarde. Pero esas cuestiones, hay veces que uno se para aquí al frente y si no considera a su hermano, sea o no sea, si no lo consideras, hay congregaciones en las que te paras y si no traes tu velo, no te van a escuchar. Hay congregaciones donde si traes un pantalón siendo mujer, bueno, no les digo a ustedes, si alguna no trae pantalón siendo mujer, pues que no le escuchan. Entonces, ahí tenemos directrices claras de la palabra de Dios. Así pregúntatelo. La palabra me dice que no, el Espíritu Santo me redarguye y es ocasión de caer para mi hermano. Ahí tengo las tres. Y si libro las tres, pues sí lo hago. Si no libro alguna de las tres, ni modo, hay que abstenerse de hacer estas cosas, ¿ok? Cualquier tema que sea. Ahora fíjense las ironías. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Porque ya vimos a unos hombres que tuvieron que haber cumplido un mandato, si no, caería sobre ellos una maldición. Fíjense el siguiente capítulo. Jehová dijo a Josué, capítulo 8, no temas ni desmayes, otra vez, ya se lo dijo de nuevo. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Ya no era, voy a investigar cómo está allá la cosa, dice, toma tú a la gente de guerra y vete para allá, orden de Dios. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Ya venían avalados por Dios. ¿Por qué? Porque ya habían quitado lo que estorbaba. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Si Acán se hubiera esperado un poquitito, se iba con las manos llenas en la siguiente campaña. Y sabes que esas son las cosas que nos arrebata el pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces
que algo nos pasa por enfrente y se ve tan codiciable que decido agarrarlo. Y no sabemos todas las malas que pasamos por haber agarrado algo que no nos correspondía. Y a la vuelta estaba lo que Dios tenía para nosotros. Así que esa es la enseñanza del día de hoy. Piensen, vean cómo la palabra de Dios tiene enseñanzas hermosas. A veces no nos gusta meternos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero para mí se podrían hacer muchas películas de aquí, porque es muy interesante lo que tiene la palabra de Dios. Amen la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque ella nos exige, nos muestra la voluntad de Dios. Y Dios nos ha dejado a través de su palabra y Él se ha revelado ahí. Pero ¿y cómo vamos a obedecer si no conocemos qué es lo que tenemos que obedecer? Amen la palabra de Dios. Ese es mi consejo para ustedes del día de hoy. Y también pregúntense cómo están sus vidas personales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Bueno, la grabación porque no sé qué más.